la Pascua o del hebreo Pesaj, la cual es una de las festividades más significativas tanto en la tradición judía como en el judeocristianismo. Su origen está profundamente ligado a un acontecimiento histórico trascendental que, según la Biblia, marcó la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, un evento que no solo cambió la historia de los israelitas, sino que también tiene un profundo significado espiritual que trasciende las culturas. Hoy vamos a estudiar sobre el verdadero origen de la Pascua bíblica y la muerte y resurrección del Mesías en contraste con la Pascua subjetiva del cristianismo tradicional. Shalom. ¿Por qué se produjo el evento de la Pascua? En la Biblia, específicamente en el libro de Shemot, Éxodo, se relata cómo los israelitas, descendientes de Israel, la cual era Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, los cuales los israelitas vivían por alrededor de 130 años como esclavos en Mizraim, Egipto, bajo un faraón que los oprimía y les hacía sufrir. El faraón había aumentado la carga de trabajo de los israelitas y, a pesar de los esfuerzos de Moisés, un líder israelita de la tribu de Leví, elegido por Dios para liberar a su pueblo, el faraón se mantenía inflexible, negándose a liberar a los israelitas. Dios, como última medida para convencer al faraón, envió una serie de plagas sobre Egipto que iban desde plagas de rana, mosquitos y langostas hasta la muerte del ganado. Sin embargo, el faraón continuaba negándose a liberar a los israelitas. En respuesta a esta dureza de corazón, Dios envió la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos en Egipto, tanto humanos como animales. Antes de que esta plaga se desatara, Dios dio instrucciones a Moisés y a los israelitas para que tomaran medidas preventivas y marcaran sus casas con la sangre de un cordero sacrificado. La señal de la sangre en las puertas sería un medio para que el Señor pasara de largo, protegiendo a los israelitas de esta tragedia. Esta noche fue conocida como la Pascua, en el inglés Passover, la cual se entiende mucho mejor al original hebreo Pesaj, que significa pasar por encima o pasar de largo, porque el Señor pasó por encima de las casas marcadas con la sangre del cordero. La Pascua entonces simboliza la liberación y es el momento en que Dios actuó con poder para liberar a su pueblo de la opresión y llevarlos hacia la libertad. La festividad se convierte en un recordatorio anual de esa salvación divina y de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A partir de este evento, la Pascua se convierte en una fiesta anual que los israelitas celebran para conmemorar su liberación, pero también prefigura en el judeocristianismo el sacrificio de Yeshua o Jesús como el Cordero de Dios. La primera Pascua se describe en Éxodo capítulo 12. Este evento establece la conexión con el sacrificio del Cordero como una forma de salvación y dice así: Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahí leímos los detalles de esa primera Pascua y Dios ordena a los israelitas recordar este evento cada año perpetuamente como una celebración de su liberación. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas,
porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Este pasaje nos muestra que no solamente se celebra la Pascua, que es el día en que se preparan los corderos para inmolarlos entre las 2 tardes, o sea, en el anochecer, pero también seguidamente se celebra la fiesta de los panes sin levaduras por 7 días, y de entre esos días hay 3 días de reposo, 2 de ellos son ceremoniales y el día de reposo semanal del séptimo día. Más luego entenderemos esto con precisión. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, Jesús es identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esto nos da a entender que Cristo cumplió la función de ese cordero que debía de ser inmolado entre las 2 tardes para perdón de pecados, el sacrificio perfecto para la salvación. La última cena de Jesús con sus discípulos también ocurre durante la celebración de la Pascua. Jesús instaura el pacto renovado, del griego kainé diatheke, con el pan y el vino, simbolizando su cuerpo y su sangre. A continuación leeremos algunos testimonios de los evangelios donde nos relata que Cristo fue crucificado en el mismo día de la Pascua. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: «No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo». Marcos 14:1 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: «No durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo». En Lucas 22:1 dice: «Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. La conexión final de la Pascua con la crucifixión es que Jesús fue crucificado en el mismo día en que los corderos de Pascua son sacrificados. Esto subraya la idea de Jesús como el Cordero Pascual, el sacrificio definitivo por la salvación de la humanidad. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 5:7: «Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Ahora queda una pregunta: ¿qué día se celebra la Pascua, la cual fue la muerte de Jesús y por lo tanto al tercer día la resurrección de Cristo? Pues así como leímos en Éxodo capítulo 12, también en estos pasajes siguientes nos corrobora cuándo se celebra. Levítico 23:4 dice: «Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Adonai». Este mes tiene por nombre Abib. Según Deuteronomio 16:1 dice: «Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Adonai tu Dios, porque en el mes de Abib
te sacó Adonai tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Adonai tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Adonai escogiere para que habite allí su nombre, o sea, en Jerusalén. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Adonai tu Dios te da, sino en el lugar que Adonai tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás las Pascuas por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Entonces el mes primero, según Esther 3:7, también se llama Nisán, una forma babilónica de llamarle al mes. ¿Cuándo fue sacrificado Cristo, el Cordero de Dios? El día 14 del mes de Abib o Nisán, también conocido como Día de la Preparación, porque es el día donde se prepara el evento y se sacrifican a los corderos entre las 2 tardes antes de que comience el día de reposo, la cual explicaremos cuál día de reposo se refiere a continuación. En el libro de Lucas nos relata lo siguiente: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Aquí vemos que el día de la Pascua, o sea, el 14 del mes de Abib o Nisán, se le conoce como el día de la preparación, pues como ya dije antes, era el día en que se preparaban los corderos para ser inmolados, ya que el día siguiente es un día de reposo. Y antes de entrar en los detalles profundos del tema, definamos cómo se llama el día de reposo, tanto en hebreo como en griego, y los diferentes significados. En hebreo se llama Shabbat, que significa reposo, descanso, día de reposo o semana, ya que es el fin de un periodo de 7 días, o sea, el sábado, el 7º día, que a su vez esta palabra está profundamente conectada en significado y simbolismo con la palabra hebrea Sheva, que significa 7. La semana que conocemos hoy en hebreo se llama Shavua, que significa hecho de 7, una semana. Esta es su forma singular, y su forma plural es Shavuot, que significa semanas, derivado directo de la misma raíz que el número 7, Sheva. Ahora bien, en griego la palabra hebrea Shabbat se translitera como sabatón, que significa lo mismo que leímos del Shabbat hebreo: reposo, descanso, día de reposo o semana. Ahora, una semana regular, como la conocemos hoy, en cambio se dice hebdomada, que significa periodo de 7 días, semana. Proviene de hebdomas, que significa grupo de 7. Esta palabra se deriva de hepta, que es el número 7 en griego, al igual que Shevua en hebreo. Así que Shabbat en hebreo es lo mismo que sabatón en griego, el día de reposo. Y hebdomas es lo mismo que Shevua, semana como la conocemos hoy. Habiendo sentado estos términos lingüísticos, hablemos de la resurrección, porque ya sabemos que la Pascua se celebra el 14 del mes de Abib o Nisán, que fue el mismo día que Cristo fue crucificado. Así que veremos en los evangelios algunos pasajes y traducciones en cuanto a la resurrección de Cristo, y le haremos contraste con lo que dice el lenguaje original griego koiné o kiní. En Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena,
María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Vemos que está bastante claro lo que dice Mateo y Marcos, que pasado el día de reposo, que muchos han interpretado según la traducción, que este día de reposo se trata del séptimo día sábado, y que el primero de la semana, que todos sabemos que es domingo, resucita Jesús. ¿Es esto lo que dice el lenguaje original griego? ¿Está de acuerdo con lo que dice las escrituras? Veamos primero qué dicen otras traducciones. En la Nueva Traducción Viviente, Mateo 28:1 dice: el domingo por la mañana, temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. También Marcos 16 dice: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Esto es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Mas sin embargo, hay otra traducción llamada la Biblia del Jubileo, que dice en Mateo 28: y avanzando el sábado, amaneciendo para el primero de los sábados, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé habían comprado drogas aromáticas para venir a ungirle, y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro ya salido el sol. Aquí vemos cómo cambian los contextos dependiendo de las traducciones, y lo único que queda es preguntar cuál de ellas es la correcta, porque vemos que la Reina Valera dice: el primer día de la semana resucita Jesús. Sin embargo, la Nueva Traducción Viviente dice claramente, reduciendo el contexto, el domingo por la mañana. Y la Biblia del Jubileo, en cambio, presenta dos sábados distintos y dice que muy de mañana, el primero de los sábados, las mujeres encuentran el sepulcro abierto. La única forma de saber quién tiene la razón es el lenguaje original griego. Veamos qué dice. En Mateo 28 dice: obsede sabatón, te epifoscusen, eismian sabatón, el den Marián, ge Magdalene, kai geale María, te oresai tontafón. Y en Marcos 16:1 dice: kai diagenomenu tu sabatú, María ge Magdalene, kai María ge Jacobo, kai Salomé, ego pasan arómata, gina el tusai aleipsosin autón, kai lian proite mianton sabatón erjontai epitomenema anateilantos tu heliu. Aquí hemos visto en el lenguaje original que tanto en Mateo y en Marcos, así como está en la traducción del Jubileo, presentan dos sábados o 2 días de reposo. Entonces todas las traducciones que hablan del primer día de la semana o domingo están en error, porque ya hemos visto que la traducción de la Biblia del Jubileo en cuanto a estos pasajes de la resurrección está correcta, porque así está en el griego. Habiendo dicho todo esto, queda una pregunta: ¿por qué hay 2 sábados o 2 días de reposo si tenemos entendido que solamente hay un solo día de reposo, el séptimo día? Porque ese es otro error por desconocer las fiestas solemnes de Dios, ya que aparte del día de reposo semanal del séptimo día, hay 7 días más de reposo que son ceremoniales, que pueden caer en cualquier día de la semana, de la cual en los panes sin levadura es uno de los casos, donde hay 3 días de reposo en una sola semana. Por ejemplo, en Levítico 23 dice: estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Adonai. Este es el día de la preparación de la Pascua, antes del día de reposo que veremos a continuación. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Adonai, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Adonai 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis.
Aquí vemos que tanto el primer día de la fiesta de panes sin levadura, que es al día siguiente de la Pascua, se celebra un día de reposo ceremonial. Y también al último día de la fiesta, también se celebra otro día de reposo ceremonial. Veamos cómo se ve esto en un calendario para mayor comprensión. Pero primero veamos lo que nos enseñaron tradicionalmente, ocultándonos el verdadero significado de la Pascua bíblica que se cumple en Jesús. Lo que tenemos entendido y por sentado es la Semana Santa, donde la entrada triunfal a Jerusalén cae en este supuesto Domingo de Ramos. Luego el viernes es la supuesta Pascua, obviamente antes del día de reposo, el sábado. Y luego el primer día de la semana, o mejor dicho, el domingo por la mañana, la tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Pero de sábado a domingo, ¿cómo cae el acontecimiento de que al tercer día Jesús tendría que resucitar? No dice las escrituras después de 3 días, sino al tercer día, y para ser más específico dice muy de mañana, al amanecer. Sin embargo, esto no cabe en esta secuencia de días, porque todo el verdadero acontecimiento fue manipulado para apartar la Pascua verdadera bíblica de esta Pascua fantasma que crearon para dividirnos del origen judeo-cristiano y crear una nueva religión, cosas que Jesús ni los apóstoles desearon ni enseñaron, sino que de los dos pueblos Dios hizo un solo hombre, por la cual esta doctrina cronológica de la supuesta Semana Santa es falsa. Pues no pasó como se nos enseñó tradicionalmente, sino que fue manipulada y cambiado los textos desde la traducción latina de la Vulgata, ya que Jerónimo al traducir el latín influyó en la interpretación del primer día de la semana para alinearse con la práctica de la Iglesia Imperial Romana, que ya celebraba el domingo como parte de su ritual solar, Solis Deis o Día del Sol, apartándose de la verdad bíblica y enseñanza de los apóstoles por odio y separación a ese pueblo. Pero ahora veremos la Pascua original como se ve en el contexto en la cual pasaron las cosas y cómo la Biblia en su lenguaje original lo describe. La Biblia enseña desde el Génesis que el día comienza en el anochecer. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, o sea el anochecer, el crepúsculo del hebreo Erev, y la mañana, el amanecer, el alba del hebreo Boker, un día. El día termina y comienza al caer el sol en el anochecer. Ahora bien, la Biblia enseña que 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Esto fue un jueves. Al día siguiente fue la entrada triunfal, lo que tradicionalmente se ha enseñado como el falso Domingo de Ramos, que en realidad cayó viernes, no domingo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. 5 días después sería la Pascua, la cual es el 14 del mes de Abib o Nisan. Y en la noche del 14, Jesús adelantó la cena para comerla con sus discípulos, sabiendo él lo que le sucedería en pocas horas. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Pascua y panes sin levadura, como se celebran juntas, son palabras intercambiables. Ahora lo veremos. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Aquí es donde Jesús instaura la cena del Señor, el pan que es su cuerpo y el fruto de la vid, la cual es su sangre, que por muchos ha sido derramada, la sangre del Kainet Yafeke, o sea, el pacto renovado. Transcurriendo la noche, Jesús va al Getsemaní a orar,
Luego, poco tiempo después, es entregado por Judas Iscariote. Pasan el resto de la noche burlándose de Jesús y golpeándole. Posteriormente crucifican al Mesías y desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en la tierra. La hora sexta son las 12 del mediodía y la hora novena, conocida también como la hora nona, son las 3 de pasado meridiano. A esta hora Jesús exclama tetelestai, que significa completado, la deuda ha sido pagada, y entregó el espíritu. Luego José de Arimatea reclama el cuerpo para sepultarlo antes que comience el día de reposo. Lucas 23:50 dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo de los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Podemos ver que el día de la Pascua era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, la cual no era el séptimo día, sino el primer día de panes sin levaduras, como dice en Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Adonai. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de panes sin levadura a Adonai. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Adonai 7 días de ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Aquí vemos que en la fiesta de panes sin levadura, que se celebra el día 15 del mes de Abib o Nisan, y se celebra por 7 días, desde el 15 hasta el 21 de Nisan, y tanto como el primer y el último día son días de reposo ceremoniales, aparte del día de reposo semanal del séptimo día. Por eso el apóstol Juan escribió lo siguiente: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Juan dice que aquel día de reposo era de gran solemnidad, por cuanto era el primer día de panes sin levaduras, una de las fiestas solemnes del Señor, la cual es un día de reposo ceremonial. Todo cae según el orden establecido por Dios desde el principio, cumpliéndose también las palabras del Maestro cuando dijo que al tercer día resucitaría, y como pasó el acontecimiento que al tercer día, muy temprano en la mañana, la tumba estaba abierta. Cristo ha resucitado entre los muertos, la cual no fue domingo, sino como lo dice en el texto griego original, ya que tenemos la noche del 15 de Nisan, la noche del 16 y la noche del 17. 3 noches, y tenemos el día del 15, el día 16 y al tercer día, muy de mañana, el 17 de Nisan, en el primero o el uno de los días de reposo resucitó el Mesías. Esto es lo que la Biblia en su lenguaje original y los verdaderos acontecimientos muestran de la Pascua y la resurrección en un orden perfecto y no como nos los enseñaron tradicionalmente. También María Magdalena y las otras Marías compraron especias aromáticas después de haber descansado en el día de reposo ceremonial conforme el mandamiento, o sea el viernes, como dice en Marcos 16:1. Dios es un Dios de orden y las fiestas solemnes son sombras que apuntan a lo que Jesús hizo y hará. Esto es lo mismo para la reunión cuando la iglesia primitiva se seguían reuniendo en el Shabbat, donde también algunos pasajes fueron distorsionados en la traducción para que se viera una transición al domingo, la cual es falso. En Hechos capítulo 13, versículo 14, 42 y 44, Pablo y sus compañeros entraron en la sinagoga de Antioquía de Psidia un día de reposo. Los gentiles rogaron que se les hablaran de estas cosas
el siguiente día de reposo. En Hechos 16:13, en Filipos, Pablo buscó un lugar de oración junto al río un día de reposo, donde encontró a mujeres reunidas. En Hechos capítulo 17:2, Pablo en Tesalónica, según su costumbre, razonó con judíos y griegos durante 3 días de reposo basado en las Escrituras. En Hechos 18:4, Pablo predicaba en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. En estos pasajes hemos podido ver cómo se reunían ellos todavía en el día de reposo, tanto judíos como gentiles. Y los siguientes pasajes son los que fueron distorsionados. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Sin embargo, en Hechos 27, en la Biblia del Jubileo dice, y el primero de los sábados, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y continuó la palabra hasta la medianoche. En Hechos capítulo 27, en el original griego, esto es lo que dice, en detemian ton sabatón. En la Reina Valera dice el primer día de la semana, la cual sabemos que es el domingo, mas sin embargo la Biblia del Jubileo dice el primero de los sábados. El lenguaje original griego dice en detemian ton sabatón, así como dice en la Biblia del Jubileo, el primero de los sábados, tomando en cuenta el contexto en Hechos capítulo 20, versículo 6, donde habían pasado los días de panes sin levadura, donde hubieron 2 días de reposo ceremoniales más, como ya hemos estudiado. El texto para la recolección de las ofrendas para los pobres santos de Jerusalén, ubicado en 1 Corintios 16, 1 y 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Sin embargo, en este mismo pasaje, en la Biblia del Jubileo, dice, en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer sábado, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces las colectas. Este mismo pasaje en griego original dice katamian sabatón, dando a entender otra vez, así como en el Jubileo, que fue cada primer sábado. En la Reina Valera dice el primer día de la semana. La Biblia del Jubileo dice cada primer sábado, y el original griego también dice lo mismo, katamian sabatón, cada primer día de reposo o cada primer sábado. Ya han visto todas las distorsiones en cuanto a este tema para que las traducciones digan cosas que no dice en los lenguajes originales de las copias de los manuscritos que existen. Sin embargo, hermanos del segundo siglo como Policarpo de Esmirna, Mélito de Sardis, Ireneo de Lión, los cuartodecimanos y los nazarenos resistieron a estos cambios puestos por los líderes religiosos del Imperio Romano. Policarpo, obispo de Esmirna en Asia Menor, fue un discípulo directo del apóstol Juan. Según Ireneo de Lión y Eusebio, él defendió firmemente la celebración de la Pascua según el calendario judío bíblico el 14 del mes de Nisan, independientemente del día de la semana en que cayera. Esto se conoce como la práctica cuartodecimana, que honraba la muerte y resurrección de Jesús en la fecha exacta del sacrificio del Cordero Pascual, no en un domingo fijo. Policarpo viajó a Roma para reunirse con Aniceto, obispo de Roma, quien prefería celebrar la resurrección el domingo siguiente al 14 del mes de Nisan, desconectando el calendario judío. Según Eusebio, Historia Eclesiástica, Policarpo argumentó que su práctica venía directamente de Juan y los apóstoles. Nosotros celebramos la Pascua así como lo hemos recibido de aquellos que vivieron con el Señor.
Aniceto, obispo de Roma, por su parte, se apegaba a la tradición romana de un domingo anual. No llegaron a un acuerdo, pero se respetaron mutuamente y celebraron la Cena del Señor juntos, mostrando unidad en Cristo por encima de la diferencia. Policarpo fue martirizado en el 155 después de Cristo por negarse a adorar al emperador romano, y su legado influyó en iglesias de Asia Menor que mantuvieron la Pascua el 14 del mes de Nisan hasta el siglo IV, donde Constantino, en el edicto del 321 y en el concilio de Nicea, juntamente con los obispos de las regiones romanas, en el 325, prohibieron la Pascua del día del 14 de Nisan y separaron el cristianismo del judaísmo. Mélito de Sardis, siglo II, obra Peripatía sobre la Pascua, escrita alrededor del año 165 después de Cristo. Mélito describe detalladamente que Jesús murió en la tarde del 14 de Nisan, coincidiendo con la celebración de la Pascua judía. Este texto muestra que la comunidad cristiana de Asia Menor seguía observando la Pascua según el calendario judío y las enseñanzas de los apóstoles. Ireneo de Lyon, siglo II, en su obra Contra las herejías, menciona la continuidad de la tradición apostólica que incluye la observancia de la Pascua. La Pascua debe celebrarse en el 14º día del primer mes, como se prescribe en la Torá. Controversia cuartodecimana. En el siglo II surgió una disputa entre las iglesias de Asia Menor y Roma sobre la fecha de la Pascua. Los cuartodecimanos defendían la observancia del 14 del mes de Nisan, mientras que Roma proponía celebrarla el domingo siguiente. En el año 313, edicto de Milán, Constantino legalizó el cristianismo y puso fin a la persecución oficial. Poco después, en el 321 después de Cristo, emitió un edicto donde estableció el domingo como día de descanso oficial en el Imperio Romano, para honrar el Día del Sol, que en el venerable Día del Sol los jueces, habitantes de las ciudades y artesanos descansen. Esto fue un cambio importante porque hasta ese momento los cristianos, en su mayoría judeo-cristianos, seguían observando el Shabbat como día de descanso. Este edicto establece el domingo como día oficial de descanso en el Imperio Romano, coincidiendo con la adoración al Sol Invictus y la resurrección de Cristo que ellos atribuyeron. Concilio de Nicea 325 después de Cristo. Fue el primer gran concilio ecuménico convocado por Constantino. Entre otros temas, se discutió la uniformidad en la fecha de la Pascua para todo el cristianismo, separándose de la observancia judía que seguía el calendario lunar del 14 del mes de Nisan. Se decidió que la Pascua se celebrara siempre en domingo para conmemorar la resurrección de Jesús y que no estuviera ligada al calendario judío. Esto marcó un punto decisivo en el desprendimiento de las raíces judías del cristianismo, buscando una identidad propia y distinta, adaptada a la cultura romana. El objetivo fue unificar la práctica cristiana y separarla del judaísmo, estableciendo el domingo como día principal de adoración. Concilio de la Odisea, alrededor del año 364 después de Cristo. Canon 29. Los cristianos no deben judaizar descansando en el sábado, sino trabajar ese día, pero deben honrar el domingo como el día del Señor. Este canon refleja el esfuerzo por desvincular las prácticas judeocristianas, prohibiendo la observancia del Shabbat y promoviendo el domingo como día de reposo, cosa que la Biblia no enseña ni los apóstoles tampoco enseñaron. Cambiar el día de descanso de sábado a domingo, así como la fecha de la Pascua, fueron cambios fundamentales con motivaciones tanto teológicas como políticas y culturales. Estos cambios facilitaron la integración del cristianismo en la sociedad romana, evitando asociaciones con el judaísmo que para muchos era rechazado o perseguido. El domingo pasó a ser el día oficial del culto y descanso en la iglesia.
arraigándose como doctrina con el tiempo. En contraste, los judeos cristianos y algunos grupos minoritarios mantuvieron la observancia del sábado y la Pascua según el calendario bíblico. La influencia romana y el culto al Sol Invictus, junto con la política de Constantino y el Concilio de Nicea, tuvieron un papel decisivo en el cambio del día de reposo y la fecha de la Pascua en el cristianismo. Esto explica por qué la doctrina tradicional no coincide exactamente con la cronología bíblica hebrea y por qué el domingo llegó a ser el día principal de adoración y descanso. Esa transformación contribuyó a que la enseñanza tradicional del Viernes Santo y Domingo de Resurrección se consolidara, armonizando con el culto romano al Día del Sol. Por eso podemos ver que en la Pascua cristiana se celebra en un día diferente a la Pascua judía, que se celebra en otro día, de la de 14 del mes de Nisan, que es el domingo siguiente. El domingo, llamado en latín previamente Dies Solis, Día del Sol, era un día dedicado al dios Sol Invictus, muy popular en el Imperio Romano, especialmente en el siglo 3 y 4 después de Cristo. Constantino, el primer emperador romano supuestamente cristianizado, promovió este culto por su simbolismo de luz y victoria, que era compatible con la idea de la resurrección de Cristo. Así que toda esa doctrina que gira alrededor del domingo ha sido una conspiración contra la verdad, que siempre ha estado delante de nuestros ojos, pero oculta en traducciones que nos alejan de la raíz judeocristiana de Jesús y sus apóstoles. En conclusión, la Pascua de Cristo, en lugar de solo conmemorar la liberación de Egipto, celebra la salvación completa de la humanidad a través del sacrificio de Jesús, quien se ofrece como el Cordero inmolado para la remisión de los pecados. Porque no podemos hablar de la resurrección sin primero hablar de sus dolores, sacrificio y muerte, para que este sea un evangelio completo, como está escrito. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él le resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Feliz Pesaj y Anastasis, la cual significa resurrección. Shalom.